Puse a acabar. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver en la clase de hoy tubo digestivo, ¿sí? Con todas sus particularidades. El tubo digestivo es un sistema de órganos, ¿sí? Que permite la incorporación de los alimentos. Su incorporación nos referimos no solo al hecho de meterlos en el organismo, meterlos en la boca, sino de incorporación me refiero al hecho de masticarlos, degradarlos, romperlos en pedacitos muy chiquititos para que esos pedacitos chiquititos puedan ser aprovechados por las células intestinales, absorbidos, ¿sí? Y pasados a la circulación para poder ser almacenados en el hígado o utilizados en forma de energía, o esos nutrientes pueden ser utilizados en forma de cofactores, precursores, de precursores de síntesis. Por ejemplo, el colesterol que comemos es precursor de las hormonas esteroideas. Tienen varios destinos esos nutrientes que incorporamos, ¿sí? Y no solo incorporamos nutrientes a través del tubo digestivo, sino que también incorporamos toxinas, incorporamos noxas, incorporamos bacterias, virus, algunos parásitos, ¿sí? Y el sistema digestivo no solo se encarga de la incorporación de los alimentos, la incorporación de esos nutrientes, sino además de un sistema de defensa contra esas noxas que nos pueden llegar a perjudicar en algún momento, ¿sí? Bueno, gracias a que el sistema digestivo tiene montado un sistema de defensa, generalmente inespecífico, en algunos casos específico, vamos a poder hacer frente a esas noxas, ¿sí? Muy bien. Fíjense que en las imágenes que yo les puse ahí, yo les puse una fotito que muestra una parte, buen día Fabricio, una parte, de la pared, una sección de la pared de cada uno de los órganos del tubo digestivo, ¿sí? Arrancando desde esófago, estómago, duodeno, yeyuno, íleon y terminando en el colon, ¿sí? La pared del tubo digestivo, como ustedes van a ver, y bueno, acá en las fotos, está muy bien organizada, está organizada en capitas. Ven que la división en capas se nota muy bien en uno y en otro, ¿sí? En algunos, todo bien, Fabri. En algunos las capas están muy bien delimitadas, como en este caso, por ejemplo, ven que se notan muy bien, las capas como delimitadas parece por una línea, y en otros por ahí es un poquito más difusa la delimitación, pero bueno, si le ponemos onda, se puede llegar a identificar cada una de las porciones, ¿sí? Lo importante es eso, lo importante es entender la organización estructural general, que aunque no parezca, se repite en todos los órganos, ¿sí? Y después saber las particularidades, saber las características propias de cada uno de estos órganos, que ahora vamos a tratar de ir dilucidando, de ir viendo a medida que pasen las diapositivas. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces con este tema de la organización general. La pared del tubo digestivo, como el tubo digestivo es un órgano hueco, tiene una luz, ¿sí? Y una pared que lo delimita. La pared del tubo digestivo se organiza en 4 túnicas, que son 4 túnicas básicas. ¿Cuáles son? La túnica mucosa, que es la más interna, la que está en contacto con la luz del tubo digestivo. Una túnica submucosa, que se encuentra por debajo de esa túnica mucosa, que sería esta que vemos acá, señalada ahí, ¿sí? Tenemos la mucosa, la submucosa. Por debajo de ella tenemos una capa muscular, generalmente conformada por músculo liso, generalmente, y por 2 capitas de músculo, que es característico eso del tubo digestivo, y una túnica serosa que los envuelve, ¿sí? Que en algunos casos puede llegar a ser una adventicia, siempre dependiendo de en qué sector del tubo digestivo estemos, ¿sí? Yo siempre les digo que todo lo que sea supradiafragmático va a tener una adventicia con respecto al tubo digestivo. Y todo lo que sea infradiafragmático va a tener una serosa. Entonces es fácil porque el único órgano digestivo, el único órgano del tubo digestivo que tiene una adventicia es el esófago. El resto tienen todos serosa. Incluso el esófago, en la porción que es infradiafragmática, también va a tener una serosa. Así que es ese tejido conectivo más el mesotelio. ¿Bien? Bueno, fíjense, la mucosa siempre compuesta por un epitelio, una lámina propia y una capa que es la muscular de la mucosa, que es una capita de músculo liso muy delgada, que es característica de la mucosa del tubo digestivo. En la submucosa vamos a encontrar diferentes estructuras, ¿sí? Plexos nerviosos, algunas glándulas, algunos conductos excretores, y por debajo una capa muscular propia que va a tener 2 capas de músculo, una circular interna y una longitudinal externa. Esa disposición del músculo se repite a lo largo de todo el tubo digestivo, con una excepción que es el estómago.
Por debajo de eso, una subserosa, que también la llamamos adventicia, y un mesotelio plano simple que recubre a los órganos formando el peritoneo. ¿Bien? Perfecto. Vamos a tratar de llevar esta organización que acabamos de describir a cada uno de los órganos del tubo digestivo. Vamos a arrancar por el esófago, ¿sí? El esófago tiene una mucosa que está tapizada por un epitelio que es de tipo plano, estratificado, no queratinizado. En el esófago no se absorbe prácticamente nada, ¿sí? Cuando digo prácticamente nada, es prácticamente nada. Muy poquitas cosas se absorben en el estómago, en el esófago, perdón, no tiene un epitelio especializado en la absorción. Fíjense que el epitelio que recubre esta mucosa es un epitelio que es de tipo plano estratificado. Es más bien un epitelio de protección que de absorción, ¿no? Pero fíjense que ese epitelio plano estratificado es no queratinizado. No tiene en la parte superior una capa córnea, una capa de queratina, sino que el último estrato es nucleado. Entonces decimos que estamos en presencia de un epitelio que es de tipo plano, estratificado, no queratinizado. Ese epitelio, por debajo, va a tener una lámina propia que es de tejido conectivo laxo. Fíjense que ahí se ve muy bien la abundancia de los núcleos en ese sector del tejido conectivo, ¿sí? Y por debajo de esa lámina propia, de ese corion que tenemos en este sector, tenemos una capa que se observa con un tejido más acidófilo que corresponde a la muscular de la mucosa. Bien, estas glándulas, muscular de la mucosa está formada por músculo liso, recuerden, siempre, ¿sí? Y algo que les dije en la diapositiva anterior es característica del tubo digestivo. O sea que todos los órganos del tubo digestivo van a tener una muscular de la mucosa, ¿sí? Y eso me ayuda a hacer diagnóstico diferencial. Supongamos que yo estoy en el preparado de esófago, ¿sí? Veo la imagen del preparado de esófago y veo el epitelio plano estratificado y de repente digo, no me queda claro si esto puede llegar a ser o no piel, por lo que sea, ¿sí? Por ahí, no sé, tiene alguna célula desprendida por acá y digo, ¿será queratina eso o no? Bueno, miro por debajo. Si inmediatamente por debajo veo conectivo laxo y después músculo, sé que eso no es piel, porque en la piel no hay músculo por debajo de la dermis papilar, que es el tejido conectivo laxo que está acá, ¿sí? En la piel. No tenemos un tejido muscular liso acá, así formando una capa entera. Entonces ya sabemos con eso que no estamos en piel, sino que estamos en algo de digestivo. ¿Bien? Bárbaro. Recuerden que en la mucosa del esófago, en la parte que corresponde al corion, a la lámina propia, podríamos llegar a encontrar algunas glándulas que se denominan glándulas cardiales, ¿sí? Que corresponden a glándulas mucosas que desembocan en la luz del esófago, ¿sí? Pero no es el lugar donde más abundan. Principalmente lo que podemos encontrar en la mucosa, es decir, en la lámina propia, es el conducto excretor de esas glándulas esofágicas, ¿sí? Cuando miramos en la submucosa, es decir, por debajo de esta capa que es la muscular de la mucosa, de acá para abajo, vamos a encontrar que sí, ahí hay más cantidad de tejido glandular. Es un tejido glandular que se encuentra bien desarrollado. Ese tejido glandular corresponde a esas glándulas esofágicas que les contaba recién, que son glándulas productoras de moco, son acinos mucosos, son glándulas acinares que se encargan de secretar un moco que tiene varias funciones, entre ellas la función de, escuchen, lubricar el pasaje de los alimentos a través del esófago. Este moco que se genera a nivel de estas glándulas esofágicas permite que los alimentos puedan fluir a través de la luz del esófago y llegar hasta el estómago. Además, generan una capa de moco en la que se disuelven inmunoglobulinas, o sea que tiene una función inmunológica también, ¿sí? ¿Se acuerdan que las inmunoglobulinas de tipo A se disolvían en los fluidos, ¿sí? En las secreciones. Bien, y además, estas glándulas tienen la función de producir un moco que es, a medida que nos vamos acercando hacia el estómago, más rico en bicarbonato. ¿Y para qué me sirve que el moco sea rico en bicarbonato, que tenga disuelto bicarbonato? Bueno, eso es importantísimo porque genera una barrera química para el reflujo gástrico. El reflujo gastroesofágico es muy común. Que el contenido del estómago pase hacia el esófago, ¿sí? Es súper común, es súper frecuente. Y nosotros tenemos este sistema, este mecanismo de secreción de moco que libera moco y bicarbonato. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una capa que genera una barrera mecánica por el moco y una barrera química por el bicarbonato que mantiene el pH del esófago regulado. Y eso impide que se formen, por ejemplo, úlceras esofágicas, que el ácido clorhídrico del estómago dañe la mucosa del esófago. ¿Está bien? Bárbaro. Entonces, recuerden, en la submucosa del esófago, glándulas esofágicas. ¿Y qué más?
Bueno, esto que tenemos acá, ¿qué es? Es tejido conectivo denso. Esto que tenemos acá, ¿qué es? Esto es un vaso sanguíneo. Y además de tener vasos sanguíneos, tejido conectivo denso y las glándulas esofágicas, aparece un plexo nervioso, que es el plexo de Meissner. El plexo de Meissner, que también se lo conoce con el nombre de plexo submucoso, son un conjunto de somas neuronales que aparecen en la submucosa del esófago, ¿sí? En este sector de acá, en cualquier parte de la submucosa, y se encarga de inervar a la muscular de la mucosa y a las estructuras glandulares de esta submucosa, ¿sí? El plexo de Meissner o plexo submucoso, la verdad es que es bastante difícil de encontrar en los preparados. No es que sea imposible, de hecho se ve, pero es difícil de encontrar y de marcar. Por lo tanto, no es muy tomado en los exámenes, salvo en la parte teórica, ¿sí? No, es decir, nadie les va a mostrar una foto de un plexo de Meissner y les va a preguntar qué es. ¿Bien? A menos que les muestren una imagen como esta, donde se vea que tengo muscular de la mucosa, es decir, que yo me ubique que estoy dentro del tubo digestivo y les hagan un cuadradito hacia acá y se los amplíen, se los hagan más grande y les muestren una foto de 2 neuronas ahí, ¿sí? Esa sería la única forma que les pueden preguntar un plexo de Meissner, ¿sí? Mostrándoles que hay 2 neuronas, 3 neuronas en la submucosa de un órgano del tubo digestivo. ¿Y por qué digo de un órgano del tubo digestivo? Porque este plexo de Meissner se repite a lo largo de todo el tubo digestivo. Toda la submucosa, desde el esófago hasta el colon, tiene plexo de Meissner o plexo submucoso, ¿sí? Recuerden, son somas neuronales interpuestos entre el tejido de la submucosa, en este caso del esófago, ¿sí? Bien, una vez que terminé de describir la submucosa, voy a ver que por debajo aparece una capa que es la capa muscular, que fíjense que es una capa que es bastante importante, es bastante grosera dentro de lo que es la pared del esófago, ¿sí? El esófago tiene esta mucosa, esta muscular, perdón, que está dividida en 2 capas. Fíjense que se ve muy bien la división entre una y otra. Una capa que es circular interna y otra capa que es longitudinal externa. ¿Qué quiere decir que sea circular interna? Bueno, que si el esófago es un tubo, es una manguera, la capa interna va a tener una disposición así, abrazando al esófago, ¿entienden? En cambio, la muscular externa se va a disponer de forma longitudinal por fuera, con las fibras de manera paralelas al eje mayor del esófago. ¿Queda claro? Entonces tenemos una circular interna y una longitudinal externa por fuera. Ahora, esta disposición del músculo se repite a lo largo de todo el tubo digestivo. En todo el tubo digestivo es igual y siempre es músculo liso, ¿sí? Bien, recuerden algo que es súper importante. 2 cosas que son importantes. La primera, que el estómago es la excepción a esa regla. Y la segunda, que en el caso del músculo liso, el esófago también es una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque si nosotros a esa manguera que tenemos, a ese tubo, ¿sí? Lo dividimos en 3/3, este sería el esófago, sale un poco chueco, yo lo divido en 3/3, lo divido en 3, ¿sí? ¿Qué voy a ver? Voy a ver que en el tercio superior, la disposición del músculo, perdón, el tipo de músculo que encuentro es músculo estriado esquelético. En el tercio inferior encuentro músculo liso. Y en el tercio medio me encuentro con una mezcla de los 2 tipos musculares, tanto músculo estriado esquelético como músculo liso. ¿Sí? Eso tiene que ver con el origen embriológico de cada una de las porciones del tubo digestivo. ¿Sí? Eso lo van a estudiar muy bien en embrio. Y recuerden que entre estas 2 capas de músculo que encontramos en la muscular propia, vamos a ver también un plexo nervioso que se suele encontrar en este sector de acá, es decir, entre las 2 capitas de músculo, entre la circular interna y la longitudinal externa, que se denomina plexo mientérico o plexo de Auerbach, que seguramente lo nombraron varias veces. ¿Y qué es el plexo de Auerbach? Después vamos a ver una imagen. Es un conjunto de somas neuronales entre las 2 capas de músculo liso, ¿sí? O de músculo esquelético en este caso. Entonces, el plexo mientérico, plexo de Auerbach, también se repite a lo largo de los órganos del tubo digestivo. Por lo tanto, después en las otras descripciones, cuando describamos la muscular del estómago, nada, lo vamos a nombrar así, lo pasamos rápido y chau, no nos vamos a detener a describirlo porque es exactamente igual. Con respecto a la túnica más externa del esófago, tenemos una túnica adventicia en la mayor porción de su recorrido, ¿sí? Que es desde la orofaringe hasta el diafragma. Y en la última porción, que es la porción infradiafragmática, la porción del cardias, vamos a encontrar una serosa.
En su mayor recorrido tenemos una adventicia, entonces, excepto en la porción infradiafragmática. ¿Qué es una adventicia? Es una capa de tejido conectivo que es predominantemente laxo. ¿Bien? Vamos a encontrar vasos, vamos a encontrar nervios, tejido adiposo, una típica adventicia. ¿Bien? Y en el tercio inferior, acuérdense que tiene un mesotelio que lo acompaña, lo que lo hace una serosa. Ya eso es peritoneo. Es decir, que de ahí para abajo, estómago, intestino delgado e intestino grueso, van a tener una serosa por fuera. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Dudas de esófago? Ninguna, ¿no? Tranqui. No es muy complicado. Aparecen muchos nombres nuevos, aparecen muchas cosas nuevas, pero bueno, vamos a ver que esos nombres se van a ir repitiendo a lo largo de todo el tubo digestivo, así que los vamos a ir aprendiendo por repetición. ¿Sí? Tranquilos. Muy bien. En el estómago, entonces, ¿qué vamos a poder decir? Bueno, lo primero que vamos a decir es que es un órgano hueco, obviamente, que su función está ligada a la digestión de los alimentos, ¿sí? Es una digestión que es tanto por acción del ácido clorhídrico como por acción de algunas enzimas que se liberan a nivel del estómago y también gracias a algunas enzimas salivales que siguen actuando y además gracias a la acción mecánica del estómago. O sea, la digestión que hace el estómago es tanto química como mecánica. Es decir, que el estómago tiene movimientos que van a permitir mezclar los alimentos y terminar de romperlos, terminar de deshacerlos en la luz del estómago. ¿Sí? ¿No conocen a nadie que coma y que trague directamente sin masticar? Seguramente conocen a alguien que come así rápido, mucha cantidad y apenas mastica y traga. Bueno, por suerte, el estómago termina de romper esos alimentos en su luz. ¿Sí? No es lo ideal es formar un bolo alimenticio lo más suave posible para alivianarle el trabajo al estómago, ¿sí? Que ya de por sí tiene bastante trabajo. Pero bueno, tenemos ese mecanismo que nos permite poder terminar de digerir los alimentos, ¿sí? Que es la digestión mecánica. Muy bien. El producto final de esa digestión, que es una mezcla entre lo que ingerimos y el jugo gástrico, es lo que vamos a llamar quimo. ¿Sí? Normalmente se dice y se concibe que el quimo es estéril. ¿Qué quiere decir que el quimo sea estéril? Bueno, que el ácido clorhídrico y las inmunoglobulinas de la saliva y de las secreciones del esófago se encargaron de eliminar a la mayoría de los microorganismos que podían estar en esa ingesta. ¿Sí? Y lo que pasa al duodeno ya es un contenido sin un contenido, digamos, microbiológico importante, sino que sería algo tolerable para el resto del tubo digestivo. ¿Sí? Acá es donde se deja ver esa función que yo les decía al principio de la clase, que es la función inmunológica del tubo digestivo. ¿Sí? Funciona como una barrera inmunológica. Y no solo por lo que comemos, sino que por ahí estamos con una lapicera en la mano y de repente nos llevamos la lapicera a la boca, ¿no? ¿Cuántas veces lo hacemos de manera inconsciente, de llevarnos el dedo a la boca, la mano a la boca, cosas a la boca sin saber si están realmente limpias o no, cuando en la mayor parte de las veces no están limpias, ¿sí? No están desinfectadas? Entonces, nuestro sistema inmunológico tiene estas barreras que son inespecíficas, ¿se acuerdan? Que forman parte del sistema inmunológico inespecífico, que nos permitían hacer frente a todas esas cosas que metemos a través del tracto digestivo. ¿Bien? Perfecto. En la luz del estómago aparecen unos pliegues de la mucosa de la pared que se denominan rugae, que son rugosidades que cuando el estómago tiene un contenido, es decir, que se llena, esas rugosidades se adaptan junto con la muscular con la muscular propia, perdón, del estómago, se adaptan al contenido de la luz. Y eso hace que esas rugosidades desaparezcan. Y eso está buenísimo. ¿Saben por qué? Porque hacen que la secreción del ácido clorhídrico y de las enzimas sea mucho más efectiva. ¿Por qué va a ser mucho más efectiva? Bueno, porque si de repente, qué sé yo, me tragué la calculadora, ¿sí? El estómago, ¿qué va a hacer? Va a pegarse con todas sus paredes de manera bien estrecha a la forma de la calculadora. Se le va a pegar en todos lados. Entonces, la secreción de ácido clorhídrico y de enzimas por parte de la pared del estómago va a ir directamente hacia lo que yo comí. ¿Sí? Eso va a hacer que sea mucho más efectivo. Porque imagínense que si yo tuviera una bola así, ¿no? Que es el estómago, y queda todo el estómago inflado, siempre, y yo me comí esto,
¿Esto qué va a hacer? Va a ir al fondo y voy a tener toda una luz del estómago llena de aire. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tener que llenarla toda de ácido clorhídrico? No, sería un desperdicio de recursos, ¿sí? Y además un peligro. Imagínense un balde de ácido clorhídrico en el estómago, me podría llegar a matar, literalmente. Entonces, la secreción se hace mucho más efectiva gracias a estas rugosidades que se adaptan a lo que comemos. Bien, en cuanto a la mucosa del estómago, nosotros vamos a decir que está compuesta, bien, por diferentes sectores. Va a tener la parte más apical, bien, que es la parte que acá vemos tenida. ¿Ven que se ve más acidófila, más rojiza? Ahora en un ratito vamos a ver por qué. Les voy a mostrar esa misma foto con mayor aumento. Bueno, esa parte de ahí está compuesta por unas invaginaciones. ¿Ven que se forman como plieguecitos? Esos plieguecitos, esas invaginaciones son las que llamamos criptas gástricas. ¿Qué son las criptas gástricas? Son invaginaciones, ahora las vamos a estudiar con un poquito más de detalle, invaginaciones de la mucosa donde van a desembocar todas las glándulas que están en este sector de acá abajo. Van a desembocar directamente en esas fositas que se llaman, ¿sí? Se llaman fositas, foviolas o criptas gástricas. Esas criptas gástricas entonces sirven para recibir la secreción de las glándulas del estómago. ¿Qué tipos de glándulas tenemos en el estómago que se van a encontrar acá en la mucosa, en todo este sector? Bueno, tenemos, miren, glándulas que llamamos cardiales, que se encuentran principalmente en la zona del cardias, fácil. Glándulas corpofúndicas, ¿sí? Que también se las llama fúndicas, gástricas u oxínticas, que se encuentran en el cuerpo y en el fundus del estómago. ¿Se acuerdan de la anatomía? Que teníamos el cardias en la parte apical, la parte donde desembocaba el esófago, el cuerpo y el fondo del estómago, que eran los que estaban formados por las curvaturas mayores y menores, ¿sí? Y el píloro, que es donde encontramos a las glándulas pilóricas, que es la desembocadura con el duodeno, ¿sí? Todas estas glándulas son de tipo tubular, simple y ramificada, ¿bien? Y escuchen algo que es lo más importante y lo que seguramente los va a aliviar en mayor medida. No hay que diferenciar entre estas glándulas, ¿sí? Las más abundantes son estas, las glándulas corpofúndicas. Entonces, siempre que hablemos de estómago, vamos a hablar de glándulas corpofúndicas en general. No es que esté mal decirlo, no es que esté mal hablar de glándulas corpofúndicas cuando hablamos de estómago y no hacer la diferencia entre glándulas cardiales y glándulas pilóricas. Las diferencias son, la verdad es que muy mínimas, y al hecho de la histología no nos va a interesar esa diferencia, ¿sí? Lo que nos va a interesar es saber que entre esas glándulas corpofúndicas, que son de tipo tubular, es decir, que son glándulas que tienen así esa forma de túbulo, yo voy a tener entre una y otra, esta me salió muy grande, esta me salió muy finita. Acá, en este sector de acá, voy a tener a la lámina propia. ¿Se acuerdan que en el esófago, dónde estaba la lámina propia? En el esófago estaba acá, ¿no? Es el tejido conectivo que está por debajo del epitelio. Bueno, acá está entre las glándulas, es decir, entre una glándula y otra, que literalmente es por debajo del epitelio, ¿no? Lo que pasa es que la organización es diferente de esta mucosa, porque está ocupada en su totalidad por glándulas. Esa lámina propia es de tejido conectivo laxo, es rica en vasos y en algunas células linfáticas, ¿sí? En algunas células de la inmunidad, en algunos leucocitos. Y por debajo de ella tenemos a la muscular de la mucosa, que acá se ve muy bien en la imagen, que forma un límite bien marcado con la submucosa que encontramos acá abajo, ¿sí? O sea que la mucosa del estómago, fíjense, es todo esto. Y estamos a muy bajito aumento, ¿sí? Si yo lo miro a mayor aumento, miren cómo se ve. Todo esto es la mucosa del estómago. Linda, ¿no? Se ve recopada. ¿O no? Miren esto. Tenemos las criptas gástricas, que son esas invaginaciones que yo les contaba antes, esos pocitos, ¿sí? En cada una de esas criptas van a desembocar las glándulas corpofúndicas, que son todo este lío de células que tenemos acá. Las glándulas corpofúndicas dijimos que son glándulas de tipo tubulares, ¿o no? Simples, ramificadas. Miren, estas glándulas, ¿la ven acá? ¿Cómo se ve de forma tubular? Como están todas muy pegadas unas con otras, cuando hago el corte, se ven así, se ven como un lío de células todas mezcladas. Pero sepan que la estructura de estas glándulas es tubular. En algunos sectores se nota muy bien, como acá, ¿ven? Ahí se ve muy lindo la forma tubular. Pero como son ramificadas, en la parte apical se ven todas muy cerquitas porque desembocan todas en el mismo conducto excretor, ¿sí? En realidad, en este caso, en la misma cripta. Hay varias glándulas que desembocan en la misma cripta gástrica. ¿Bien? Perfecto. Fíjense la muscular de la mucosa. Y acá tenemos una salvedad para hacer con respecto a la muscular de la mucosa, que es que la muscular de la mucosa acá tiene una capa circular interna y una longitudinal externa. Lo mismo que la muscular propia que hablamos del esófago, ¿sí?
Y acá me olvidé de decirles algo en esófago. En esófago, la muscular de la mucosa es formada solamente por una capa, acá, de fibras que se disponen de forma longitudinal. Recuerden eso. La muscular de la mucosa, las fibras son longitudinales en el esófago. ¿Sí? En el resto del tubo digestivo, desde estómago para abajo, la muscular de la mucosa tiene dos capas, que es una circular interna y una longitudinal externa. ¿Sí? C, I, circular interna, L, E, longitudinal externa. ¿Por qué hago esto de C, I, L, E? Porque hay una memotécnica, que es decile. ¿La sabían? ¿La conocían? Decile, ¿qué es decile? Decile es digestivo, ¿sí? Circular interna, longitudinal externa. Esa es la disposición general del músculo. Con excepciones, ¿sí? Dijimos que una excepción era el estómago, con respecto a la muscular propia, y el esófago con respecto a la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa en esófago, entonces, longitudinal solamente, y en estómago, la muscular propia tiene tres capas que ahora las vamos a ver, ¿sí? Bien, en la submucosa del estómago, ¿qué encontramos? Nada particular, nada puntual. No hay ninguna glándula, no hay ninguna cosa rara. Lo único que vamos a encontrar es, miren, tejido conectivo de tipo denso, ¿sí? Como se ve acá, que se ve muy bien. Vamos a encontrar gran cantidad de vasos. Ven que se ven vasos que son muy grandotes, estos vasitos que se ven acá. Y vamos a encontrar, recuerden, el plexo de Meissner o plexo submucoso, ¿sí? Que es el plexo nervioso que encontramos en la submucosa del estómago. Debajo de la submucosa aparece la muscular propia del estómago, que acá en la imagen se ve muy bien que tiene tres capas. ¿Ven cómo tiene una capa acá en el medio? Una capa acá arriba y una capa acá abajo. Bueno, esas capas son, miren, oblicua interna. O sea que la capa más interna se dispone así, en forma diagonal. Circular media. O sea que la capa que le sigue se dispone horizontal. Y una longitudinal externa. O sea que esa capa más de afuera se dispone de forma vertical. Fíjense que eso me forma una red con fibras musculares en todas direcciones. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, justamente para que cuando yo coma algo, la pared del estómago se pueda adaptar al contenido de eso que comí de forma más eficiente posible. Eso es gracias a las diferentes disposiciones de las fibras musculares en la muscular propia. ¿Sí? Bien. Entonces, el estómago con una triple capa muscular, oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Y entre las tres capas, ¿sí? Entre una y otra, aparecen los plexos mientéricos o plexos de Auerbach, que, como les dije, después vamos a ver una foto. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Esto con respecto a la túnica muscular del estómago. Con respecto a la serosa, nada particular para decir. Tejido conectivo denso, laxo, perdón, algunos vasos, algunos nervios, puede ser en algunos sectores más denso el tejido conectivo, y un epitelio plano simple que corresponde al mesotelio del órgano. ¿Sí? Nada en particular para decir. Vamos a estudiar un poquito más en profundidad la mucosa del estómago. ¿Sí? Vamos a estudiar un poquito cómo está compuesta la parte glandular. Bueno, la parte glandular arranca ya desde el epitelio que reviste las criptas gástricas. ¿Por qué? Porque las criptas gástricas están revestidos por unas células que ustedes ya las conocen, porque las vimos en la clase de epitelio, ¿sí? Que son las glándulas mucíparas. ¿Sí? Las glándulas mucíparas son uno de los dos ejemplos de glándulas unicelulares que vimos. Vimos dos. Una era la mucípara y la otra eran las caliciformes. Las caliciformes ya las conocen porque las vimos en todos lados, ¿o no? Bueno, las mucíparas las vemos solamente en estómago. Son muy parecidas a las caliciformes. Fíjense que tienen esa tinción pálida, esa forma alargada, el núcleo ovalado, o sea, son células cilíndricas. Secretan mucopolisacáridos, secretan un mucígeno que cuando sale a la luz del estómago se hidrata y forma el moco que protege a la mucosa del estómago del propio ácido clorhídrico, del propio ácido que produce el estómago. ¿Sí? En este moco también se disuelve bicarbonato, ¿ven? Que lo produce la misma célula, lo libera la misma célula. Estas células recuerden que son Paz positivas y a diferencia de las caliciformes, estas no son metacromáticas. ¿Se acuerdan que las caliciformes eran metacromáticas? Tejidos metacromáticos, ¿cuáles eran? Las caliciformes. ¿Qué más? Teníamos al cartílago y al hino, ¿se acuerdan? A los mastocitos y a los basófilos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, recuerden, son los tejidos metacromáticos, las células que son metacromáticas, células y tejidos. Haciendo repaso, ¿no? Muy bien. Recuerden que estas células mucíparas las podemos identificar en dos sectores. Hay mucíparas que se encuentran acá arriba tapizando las criptas, en este sector de acá, tapizando las criptas gástricas,
y hay otras que se encuentran más hacia abajo, más hacia el cuello de la glándula. Y vamos a marcar así las mucíparas superficiales en la parte de arriba y las mucíparas del cuello en la parte de abajo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Nada. No tienen prácticamente diferencias a nivel fisiológico, son muy parecidas, son prácticamente iguales las dos. La diferencia es la posición. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Fíjense, esta es la estructura de la glándula corpofúndica. Tenemos, miren, a las mucíparas superficiales o células mucosas superficiales. Bien, en la fosa gástrica. Después tenemos un istmo, un cuello y una base o fondo de la glándula. En la parte del istmo y del cuello es donde aparecen las células mucosas del cuello o mucíparas del cuello, que es lo mismo. ¿Sí? Más hacia abajo van a aparecer otros tipos celulares. ¿Cuáles van a ser? Miren, tenemos a las células parietales, que son las encargadas de producir ácido clorhídrico y otra función más que ahora vamos a ver. Tenemos células endócrinas, que forman parte del sistema SNED. Son células que se encargan de secretar hormonas hacia la sangre. Y después tenemos a las células principales, que se encargan de secretar pepsinógeno, que es un precursor enzimático. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos a ir estudiando a cada una de estas celulitas. Bueno, con respecto a las primordiales, no hay mucho para decir. Tenemos que saber que están entre las células mucosas del cuello, o sea que están en el cuello de la glándula. Se encargan de hacer mitosis y de regenerar a las otras células y hacer renovación epitelial. ¿Sí? La renovación del epitelio se da gracias a estas células primordiales. Y el estímulo que reciben estas células para poder proliferar y para poder reemplazar a las células envejecidas del epitelio es la liberación de gastrina. La gastrina actúa sobre estas células y estimula su regeneración y la mitosis, su regeneración, sí, digo bien, la mitosis y la diferenciación en los otros tipos celulares. ¿Sí? Fíjense, las células parietales y principales viven aproximadamente 45 días. O sea que cada 45 días, cada un mes y medio aproximadamente, renovamos gran parte del epitelio del estómago. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, con respecto a las glándulas corpofúndicas, ¿sí? Acordémonos que tenemos a las células mucosas del cuello, que están en el cuello de la glándula, cerca de la desembocadura de la glándula, en la cripta gástrica. Bueno, esta es la imagen que yo les dije más arriba que íbamos a ver en siguientes diapositivas. ¿Y qué me muestra esta imagen? Me muestra la mucosa del estómago teñido con una técnica que es la técnica de Paz. Fíjense cómo las mucíparas se tiñen intensamente acidófilas, se tiñen intensamente rojizas. No es acidófilas, sino rojizas, ¿sí? Son positivas con la técnica de Paz. Y fíjense cómo se ven las superficiales en este sector de acá y las del cuello que se ven acá. ¿Ven cómo se ven esas partes más rojizas hacia la luz de la glándula corpofúndica? Bueno, eso que se ve rojizo es mucígeno, es el moco que acumula la célula mucípara y se ve teñido con la técnica de Paz en esta imagen. La verdad es que se ve muy bien, ¿sí? Estas células mucíparas del cuello generan también moco como las mucíparas superficiales y generan una barrera que se llama barrera gástrica, que lo que hace es separar al contenido que está en la luz del estómago, ¿sí? Al contenido que se encuentra acá, de la luz de la glándula. Forma como si fuera una especie de tapón de moco en ese sector, ¿sí? De esa mucosidad que secretan. Al formar ese tapón de moco, permite que los componentes de la glándula que son solubles pasen a través del moco, pero lo que quiera pasar desde la luz del estómago hacia el interior de la glándula no lo puede hacer. ¿Bien? Perfecto. Y además, al tener disuelto bicarbonato en ese moco, genera una barrera química también, que cuando el ácido clorhídrico quiere volver hacia la glándula, es neutralizado por el moco, por el bicarbonato que tenemos disuelto en el moco de esa glándula corpofúndica, justamente. ¿Sí? Bien, perfecto. Con respecto a las células principales, miren, las células principales son abundantes ¿dónde? En el fondo de las glándulas corpofúndicas. Están bien hacia abajo en esa mucosa. De hecho, fíjense en la imagen donde yo les puse para ver a las células principales, que son estas que se ven basófilas acá, que se encuentran en la parte donde se ve este tejido que tenemos acá, que es músculo liso. O sea que esto que estamos viendo acá es la muscular de la mucosa. Las células principales las vamos a marcar generalmente cerca de la muscular de la mucosa. Son basófilas, son células cilíndricas que tienen un retículo endoplasmático rugoso desarrollado. ¿Por qué? Porque se encargan de sintetizar enzimas.
Y las enzimas, ¿qué son? Son proteínas. Entonces necesito un REC desarrollado, por eso la tinción basófila. Y fíjense que no son iguales en la parte apical y en la parte basal. ¿Ven que las células en la parte apical, en la que está más hacia la luz, son más pálidas o más acidófilas? Y en la parte basal son más basófilas. Bueno, eso es porque el REC queda acumulado en la parte basal. Y en la parte apical quedan los gránulos de simógeno, que son estos precursores de enzimas. Este simógeno, ¿qué es el simógeno? El simógeno son enzimas inactivas, ¿sí? En este caso, las enzimas inactivas, como son enzimas que son precursores de la pepsina, se llaman pepsinógeno. Entonces, ¿qué secreta la célula principal? La célula principal secreta pepsinógeno, que es la enzima inactiva. ¿Y cómo se activa la enzima? Si la secreta inactiva, ¿para qué sirve? Bueno, cuando esa enzima se encuentra con el pH ácido del estómago, con un pH que sea de 5 o menor, ¿sí? En el estómago tenemos un pH de 2, 3 más o menos, cuando se encuentra con un pH de 5 o menor, se activan y se transforman en pepsina, que es una enzima proteolítica activa. Rompe proteínas, me ayuda a romper las proteínas de la dieta, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, acuérdense, ¿sí? Principal, basófila y secreta pepsina, ¿sí? Pepsinógeno en realidad. ¿Cómo es la memotécnica? El príncipe azul toma Pepsi. Príncipe, principal, azul, basófila y Pepsi, pepsinógeno. ¿Se van a acordar? El príncipe azul toma Pepsi. Cuando en el examen les pregunten cuáles son las funciones de la célula principal, se van a acordar que el príncipe azul toma Pepsi y van a poner la respuesta correcta. ¿Sí? Solamente secreta pepsinógeno, no hace ninguna otra cosa. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. En esa glándula, corpofúndica, encontramos además a las células parietales, que también las llamamos células oxínticas. Las células parietales, chicos, son la célula más estudiada del estómago, ¿sí? Las células parietales las dieron vuelta por todos lados. ¿Por qué? Porque tienen dos funciones que son importantísimas dentro de lo que es la función del estómago, que son la secreción, escuchen, de cloruro y protones, que son los componentes para formar el ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Escucharon lo que dije? La secreción de cloruro y protones, que son los componentes que van a formar el ácido clorhídrico. O sea, la célula parietal, que es esta célula que estamos estudiando, ¿libera ácido clorhídrico? No. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico es muy dañino, es un ácido muy fuerte. Si yo lo produzco en el interior de la célula, es muy probable que dañe componentes de la célula. Entonces, ¿qué hago? Libero los componentes por separado y en la luz de la glándula, esos componentes se fusionan y forman el ácido clorhídrico. ¿Me entienden? O sea que la célula secreta ácido clorhídrico. No, literalmente lo que hace es secretar los componentes para el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico se forma en la luz de la glándula. ¿Queda claro esto? Importantísimo, ¿sí? Si ustedes les dicen que la célula parietal produce y almacena ácido clorhídrico, es un error, porque no almacena nada. Libera los componentes y la producción de ácido clorhídrico se hace en la luz de la glándula. ¿Queda claro esto? Tiene que quedar súper claro porque siempre hay una pregunta de examen que apunta a eso. ¿Bien? Bárbaro. Y además de producir ácido clorhídrico, que esa es la función que se acuerda todo el mundo, ustedes tienen que acordarse una función más, que es que las células parietales producen un factor que se denomina factor intrínseco de Castle. ¿Qué es el factor intrínseco de Castle? Bueno, es una glucoproteína que producen las células parietales que cuando es liberada por ellas se pega a la vitamina B12 que ingerimos. Cuando nosotros incorporamos alimentos con vitamina B12, este factor intrínseco de Castle se pega a la vitamina B12 e impide que las enzimas digestivas y el ácido clorhídrico la degraden. Eso nos va a permitir poder absorber vitamina B12 a nivel del intestino delgado. Si no tuviéramos factor intrínseco de Castle, chicos, no tendríamos o tendríamos muy poca cantidad de vitamina B12. Y ese déficit de vitamina B12 produce anemia, una anemia que se denomina anemia megaloblástica. ¿Sí? La vitamina B12 es un cofactor importantísimo para la producción de eritrocitos. Por eso es que si no tenemos vitamina B12, tenemos ese tipo de anemia que es megaloblástica. Se llama así porque las células son más grandotas, ¿sí? En la anemia megaloblástica. Muy bien. Perfecto. Excelente. ¿Se entendió hasta acá entonces? Bueno, miren, vamos a estudiar un poquito más en profundidad a esta célula parietal, porque no dijimos mucho. Dijimos
que se ve acidófila, redondeada, con el núcleo central de cromatina laxa. Hablamos un poquito de las funciones, pero tenemos que hablar un poquito más de la ultraestructura. Bueno, ¿por qué se ve tan acidófila la célula? Ven que se ve bastante rojiza, se ve con una tinción acidófila bastante intensa. Eso es porque tiene gran desarrollo de mitocondrias, ¿sí? La liberación de cloruro y de protones requiere gran cantidad de energía. ¿Estamos? Y además de requerir gran cantidad de energía, los canales que facilitan la liberación de estos iones son proteínas. Entonces, como tiene gran cantidad de proteínas de membrana, esta célula se ve acidófila, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, pero ¿por qué si son proteínas de la membrana no se ve acidófila solamente en el borde? Muy bien, muy buena pregunta. Y eso es porque las proteínas de membrana están todo el tiempo secuestradas en el interior de la célula. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Vamos a ver bien la ultraestructura de la célula parietal. Pero ¿qué pasa? Estos canales, estas bombas que liberan protones hacia la luz y liberan cloruro y otras cosas más que vamos a ver dentro de un ratito, están almacenados en el interior de la célula en vesículas de membrana plasmática. Ante un estímulo determinado, esas vesículas se van a pegar a la membrana plasmática apical y todos esos canales y bombas se van a exponer hacia la cara apical de la célula parietal. Es así que cuando se expongan esos canales, van a empezar a liberarse los componentes para la síntesis del ácido clorhídrico. ¿Sí? Lo vamos a ver en 2 diapositivas nada más. Miren, además de las células parietales, células principales y células progenitoras, tenemos a las células endócrinas, que dijimos que formaban parte de la glándula corpofúndica. ¿Sí? Estas células forman parte del sistema SNED. ¿Se acuerdan que ayer vimos unas en el tracto respiratorio, que eran las células de gránulos pequeños o células de Kulchinsky? Bien, estas células de gránulos pequeños o gránulos de Kulchinsky, forman parte del sistema SNED. Sistema neuroendocrino difuso significaba SNED. Bueno, las células endócrinas del estómago también forman parte de ese mismo sistema. ¿Y qué células tenemos? Bueno, miren, tenemos a las células G, que liberan una hormona que es la gastrina. ¿Se acuerdan qué estimulaba la gastrina? Dijimos, estimulaba la proliferación del epitelio, ¿se acuerdan? De las células progenitoras que me ayudaban a regenerar el epitelio del estómago. Bueno, además estimula la síntesis de ácido clorhídrico. ¿Sí? Bien, tenemos a las células ECL. ¿Saben qué significa ECL? Enterocromafin-like. Son células que son parecidas a otras células endócrinas que se llaman enterocromafines y se encargan de sintetizar histamina. La histamina también va a estimular la síntesis de ácido clorhídrico. ¿Sí? Bien. Y después tenemos a las células D, que se encargan de producir una hormona que se llama somatostatina. La somatostatina es una hormona que se encarga de inhibir prácticamente todo lo que toca. Es una hormona que llamamos cariñosamente la hormona mala onda. ¿Por qué? Porque inhibe todos los procesos, ¿sí? Todos los procesos la somatostatina dice no. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a inhibir, va a regular la secreción de gastrina y de histamina, entre otras cosas. ¿Entienden? Va a regular la secreción de las otras dos células. Porque imagínense, si la célula G estuviera todo el tiempo secretando gastrina, tendría una producción de ácido clorhídrico continua. Entonces necesito de alguna forma eso frenarla, para que solo se sintetice y se libere ácido clorhídrico cuando yo lo necesito. Si no, tendría un problema, tendría una erosión de la mucosa del estómago y eso me generaría, por ejemplo, una ulceración, una úlcera. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces, miren, vamos a hacer un resumencito de lo que fuimos diciendo hasta ahora de las funciones del estómago. Función mecánica, ¿sí? Con movimientos de mezcla. El estómago lo que hace es, gracias a la muscular, mezclar el alimento que ingerimos, el bolo alimenticio, con los jugos gástricos, formando el quimo. Va a ayudar eso a que los alimentos puedan romperse, puedan dividirse en partículas más chiquititas para poder ser absorbidos en el intestino delgado. Además, el estómago se va a encargar de la formación del jugo gástrico. ¿Qué componentes tiene el jugo gástrico? Miren, tiene ácido clorhídrico, pepsinógeno, que se activó a pepsina por el ácido, moco, que viene de las células mucíparas superficiales y profundas, factor intrínseco de Castle, agua y electrolitos. ¿Sí? Entre esos electrolitos algo de bicarbonato. ¿Bien? Que estaba ahí disuelto en el moco. Muy bien. Bueno, tiene una función inmunológica. ¿Se acuerdan que el ácido clorhídrico mata casi todas las bacterias que ingerimos? ¿Sí? Con excepción de algunas. Algunas bacterias son resistentes al ácido gástrico. De hecho, es como que
les gusta estar ahí en un medio ácido, ¿sí? Por ejemplo, una de esas bacterias es el Helicobacter pylori, que es súper conocido, que es una bacteria que es productora de gastritis, ¿bien? El Helicobacter pylori, entonces, es una bacteria que es acidófila, se le llama, no por la coloración, sino porque disfruta de estar en un medio ácido, ¿sí? Tiene afinidad por los medios ácidos. Muy bien. Después, el moco que secretan las glándulas va a proteger a la mucosa del estómago del propio ácido clorhídrico, la propia secreción de ácido. Si yo la dejara que actúe sobre las paredes del estómago, generaría ulceraciones, generaría rupturas en esa pared, ¿sí? Bien. Recuerden que la regulación de la secreción gástrica está dada por el sistema simpático y parasimpático, ¿bien? Y a través de los plexos de Meissner, que ¿qué eran? Eran los plexos submucosos, ¿se acuerdan? Y además por vía hormonal, principalmente por gastrina e histamina, que eran hormonas secretadas por las células del sistema SNED, las que nombramos en la diapositiva anterior. ¿Se acuerdan? Las células G y las células SL, bueno, gastrina e histamina. Esas actúan de forma endocrina, de forma paracrina, podríamos decir, sobre las células parietales del estómago. Bien. Bueno, vamos a estudiar un poquito cómo se forma el ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo, cuando hace 2 diapositivas atrás les hablé de la célula parietal, les dije que tenía mucha cantidad de proteínas de membrana, pero esas proteínas de membrana estaban secuestradas en vesículas en el interior de la célula? Y cuando yo la estimulo a esa célula parietal, expone esas proteínas de membrana y ahí empieza a liberar los iones, el cloruro y los protones. Bueno, miren la imagen de abajo. ¿Ven que acá dice túbulo vesículas? En inglés, túbulo vesículas. Difícil, ¿no? En inglés. Miren, esas túbulo vesículas, ¿qué son? Son vesículas chiquititas que están metidas en el citoplasma de la célula, que son las que tienen secuestradas a esas bombas, esos canales que van a ser las herramientas para la secreción de los componentes del ácido clorhídrico. Ante ciertos estímulos, como pueden ser la gastrina, la histamina de la parte endocrina y la acetilcolina del sistema nervioso autónomo, se van a estimular la producción de segundos mensajeros, que ¿cuáles van a ser? Inositol trifosfato, diacilglicerol y AMP cíclico, ¿sí? El inositol trifosfato, el diacilglicerol y el AMP cíclico son segundos mensajeros que van a tener en una cascada de reacciones la finalidad de aumentar las concentraciones de calcio en el interior del citoplasma de la célula parietal. Cuando el calcio aumenta en las células, es muy frecuente que la respuesta a ese aumento de calcio sea la fusión de las vesículas a la membrana plasmática apical, ¿sí? Ese calcio que aumenta va a inducir que las túbulovesículas que tienen esas herramientas secuestradas, que acá están representadas por esas pelotitas negras, ¿las ven? Se fusionen con la membrana plasmática apical, exponiendo a esas herramientas, a esos canales, a la luz, ¿sí? Bien, entonces recuerden, las células parietales tienen un sistema de túbulovesículas que mantienen inactivas a las herramientas secretorias, a los canales y a las bombas que se van a encargar de secretar los iones hacia la luz, ¿sí? Ante un determinado estímulo, que puede ser la gastrina, la histamina y la acetilcolina, se van a encargar de aumentar el calcio citoplasmático y hacer que esas vesículas se fusionen a la membrana plasmática apical, formando unos canalículos secretorios, que son estos canalículos que tenemos acá, que tienen esa luz tortuosa, ¿lo ven? Es por eso que la célula se ve tan acidófila, por la presencia de tantas proteínas en la membrana plasmática acá y por la presencia de gran cantidad de mitocondrias. Porque todo ese proceso, imagínense, que acarrea gasto de energía. ¿Bien? Perfecto. ¿Y cómo inhibo la síntesis de ácido clorhídrico? Bueno, miren, principalmente por las prostaglandinas. Las prostaglandinas son unas sustancias que se van a encargar de, entre otras cosas, inhibir la secreción de ácido clorhídrico, la síntesis de ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Saben en qué otros procesos intervienen las prostaglandinas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que me pueda decir? Los dejo participar, los dejo hablar ustedes, mientras me tomo un mate. ¿Nadie, nadie, nadie? Bueno, las prostaglandinas intervienen en los procesos inflamatorios, ¿sí? Algunas prostaglandinas son proinflamatorias, lo que quiere decir que cuando yo tengo un proceso de inflamación, probablemente esas prostaglandinas van a estar involucradas y van a estar aumentadas. ¿Vieron los antiinflamatorios? El ibuprofeno, el paracetamol, la aspirina. Bueno, ¿qué hacen esos antiinflamatorios? Inhiben la síntesis de prostaglandinas, ¿sabían?
Entonces, si yo tengo un proceso inflamatorio que está inducido por prostaglandinas y yo tomo un antiinflamatorio, lo que estoy haciendo es inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Si yo inhibo la síntesis de prostaglandinas, el proceso inflamatorio cesa o se reduce, ¿o no? Está buenísimo el mecanismo. Ahora, ¿qué tiene de bueno ese mecanismo? Que me baja la inflamación. ¿Pero qué tiene de malo? Y que me baja los niveles de prostaglandina. Y las prostaglandinas no solo inducen la inflamación, sino que además inhiben la secreción de ácido clorhídrico. ¿Y eso qué tiene de malo? Bueno, que si yo no tengo prostaglandinas o las tengo reducidas, tampoco tengo la regulación negativa de la síntesis de ácido clorhídrico. Y si yo le saco el freno, ¿qué hace la célula? Y empieza a producir ácido clorhídrico. ¿Entienden? Porque esto lo está frenando. Si yo se lo saco, produce ácido clorhídrico. Ahora, si yo tomo mucha cantidad de antiinflamatorios, es muy probable que aumente mucho mi producción de ácido clorhídrico y por lo tanto se me dañe la mucosa del estómago. ¿Escucharon decir, no tomes tanto ibuprofeno porque te va a hacer mal el estómago? Bueno, ¿qué es lo que hace el ibuprofeno, por ejemplo, a este nivel? Inhibe la síntesis de prostaglandinas. Al inhibir la síntesis de prostaglandinas, estimula la producción de ácido clorhídrico. ¿Bien? Y si yo estimulo la producción de ácido clorhídrico y ese ácido clorhídrico no tiene un alimento sobre el cual actuar, va a empezar a actuar sobre lo primero que encuentra, que va a ser la propia pared del estómago, ¿sí? Y esa producción excesiva de ácido clorhídrico va a dañar esa mucosa, va a producir una úlcera péptica. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Si tomas un ibuprofeno no pasa nada. Si tomas dos, tampoco. El tema es la gente que toma de manera crónica, que toma todos los días 4 o 5 ibuprofenos, porque, qué sé yo, viven con dolor de espalda y se viven medicando, y después terminan con dolor de espalda y una úlcera gástrica. ¿Bien? Vamos. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a estudiar cómo es la síntesis de ese ácido clorhídrico, con todos los pasitos. Miren, todo esto que está acá, escrito, yo se los voy a mostrar acá en un esquema y lo vamos a ir explicando acá. Así que esto después les queda a ustedes para que lo puedan leer, que es lo mismo que yo les voy a explicar ahora sobre el dibujito. ¿Sí? Bueno, miren, presten mucha atención. Si están tomando apuntes, dejen de tomar apuntes y presten atención. Total, todo esto queda grabado y pueden pasarlo después. Y además que está todo anotado acá, así que no hace falta que anoten nada. ¿Bien? Miren, vamos a ir paso por paso. Vamos a arrancar acá abajo a la izquierda. Ahí. Todo comienza acá. Cuando las túbulos-vesículas esas se pegan, se fusionan a la membrana plasmática apical, empieza a funcionar, empieza a haber un gradiente de iones. Ese gradiente de iones está estimulado en gran parte por este cotransportador que aparece acá abajo, que se llama cotransportador 2 cloruros sodio-potasio. O sea, el nombre es lo que mete para adentro. 2 cloruros sodio-potasio se llama. ¿Sí? ¿Qué mete para adentro? Fácil, 2 cloruros sodio-potasio. El cloruro, así como ingresó a la célula parietal, va a pasar por el canal. Este canal es el que se expuso antes cuando aumentó el calcio. Lo mismo que este intercambiador y este otro canal que está acá. El canal de potasio, el intercambiador protón-potasio y el cloruro, ¿sí? El canal de cloruro son los que se expusieron cuando las membranas se fusionaron. Bueno, este cloruro, así como entró por el canal de cloro, sale directamente hacia la luz. ¿Bien? Perfecto. El potasio, así como ingresó, sale por el canal de potasio hacia la luz. Pero escuchen, este canal de potasio que tenemos acá se dice que es electrogénico. ¿Saben por qué? Porque es un canal que es activo, bombea potasio para afuera y genera una diferencia de potencial, una diferencia de concentración de potasio y de cargas entre la luz y el interior de la célula. ¿Entienden? Se empieza a acumular potasio afuera, entonces la concentración ya se empieza a aumentar afuera y adentro queda más baja. Eso genera una diferencia de potencial, entonces el potasio, ¿qué va a querer hacer? Va a querer entrar de nuevo a la célula. Bueno, ya vamos a llegar. Miren, el sodio, así como ingresó, se va por la bomba de sodio-potasio ATPasa, que saca sodio, mete potasio. ¿Para qué metí sodio? ¿Saben? Aproveché la energía del sodio para querer entrar y esa energía la usé para meter un potasio y 2 cloruros. ¿Entienden? Siempre el sodio quiere entrar. Entonces la célula que hace aprovecha esas ganas que tiene el sodio de entrar y le dice, bueno, ya que entras, ¿no me metés 2 cloruros y un potasio? Dale, entran todos juntos a la célula. ¿Sí? Bien. El potasio sale a la luz, el sodio sale de la célula por la bomba de sodio-potasio. ¿Y qué hace la bomba de sodio-potasio? Saca sodio y mete potasio. El potasio este también tiene la capacidad de salir por acá arriba y de sumarse a los otros potasios que salieron a la luz. ¿Sí? ¿Ven cómo todos los procesos están correlacionados? Muy bien. Este potasio dijimos que generaba una diferencia de potencial, ¿no? Que este canal es electrogénico.
el potasio se muere de ganas por entrar. Entonces la célula, que es piola, usa esa energía que tiene el potasio que se muere por entrar para utilizar un intercambiador, que es el intercambiador protón-potasio. ¿Qué hace? Usa la energía del potasio que quiere entrar para sacar un protón hacia la luz de la glándula. Entonces, el potasio entra a través de ese intercambiador y el protón sale hacia la luz. Cuando yo junto el cloruro y el protón, ¿qué se me forma? Se me forma HCl. ¿Qué es HCl? Ácido clorhídrico, ¿sí? Que es lo que quería producir. Ven que la célula no lo produjo en el interior, sino que eliminó el cloruro y eliminó el protón, se fusionaron en la luz, se unieron y formaron el ácido clorhídrico. ¿Se ve? Bien, bárbaro. Ahora, miren, ¿de dónde viene esto que tenemos acá? ¿De dónde viene el protón? Y este bicarbonato que está escrito acá. Bueno, estas dos cosas vienen de una reacción que es muy sencilla. Miren, todas las células, cuando respiran, cuando hacen respiración celular y producen energía, generan un desecho, en realidad dos, que son el bicarbonato, CO2, y agua. Cuando nosotros respiramos, ¿qué eliminamos como desecho por los pulmones? Bicarbonato y agua, ¿o no? Dióxido de carbono y agua. Bien. El dióxido de carbono, el CO2 y el agua, cuando reaccionan, forman una molécula que se llama ácido carbónico. El ácido carbónico tiene esta fórmula, H2CO3. Es la fusión, la suma de las dos de arriba, del dióxido de carbono y del agua. Cuando el dióxido de carbono y el agua reaccionan de manera espontánea, forman ácido carbónico. El ácido carbónico, por acción de una enzima que se llama, esto es una A, se llama anidrasa carbónica, se va a romper y me va a dar bicarbonato, que es HCO3, y el protón que me sobra por separado. ¿Entienden? La anidrasa carbónica rompe el ácido carbónico y me da bicarbonato por un lado y protones por el otro. Esos protones que me dio como resultado de la acción de la anidrasa carbónica, los libero hacia la luz para la formación de ácido clorhídrico. ¿Y el bicarbonato que produje, hacia dónde va? Bueno, se va por un contratransportador de la membrana plasmática basal hacia la sangre. Esto va hacia la sangre. ¿Sí? Y se intercambia ¿con quién? Con cloruro. Ese cloruro lo puedo seguir usando para producir más ácido clorhídrico. ¿Se entendió cómo es esto? Bárbaro, perfecto. Ahora, miren, vamos a borrar un poco los mamarrachos. Mi pregunta es la siguiente. Acá produje ácido clorhídrico, pero ¿y si no quiero producir ácido clorhídrico, qué pasa con esto? Bueno, si yo no quiero producir ácido clorhídrico, con esto pasa lo siguiente. El bicarbonato sale a la sangre, ¿sí? Como bicarbonato, y el protón también sale a la sangre y se intercambia con sodio. En la sangre, el bicarbonato y el protón se fusionan y me forman de nuevo ácido carbónico, H2CO3. Y eso se va a separar en agua y dióxido de carbono, que voy a eliminar por vía respiratoria, por los pulmones. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo es la síntesis del ácido clorhídrico? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es sacar cloruro y protones. Y que ese cloruro y ese protón se fusionen en la luz y formen el ácido clorhídrico. Fácil, ¿o no? Sencilla. ¿Parece un lío? Sí, parece un lío. Pero no es tanto problema. Van a ver que si ustedes hacen este esquemita, ¿sí? Y se lo ponen en una hojita, como yo les digo siempre, con colores y con anotaciones de todos los pasitos en orden, no es tan complicada como parece. Es bastante lógica, ¿sí? Hay que acordarse cuáles son las tres herramientas que expone la célula parietal, que son el canal de cloruro, el canal de potasio y el intercambiador protón-potasio, y cuál es la relación con este cotransportador 2-cloruro sodio-potasio. Nada más. Si ustedes se acuerdan esas cuatro cositas, sacan la síntesis del ácido clorhídrico, ¿sí? Y después, ¿de dónde viene el bicarbonato y el protón? Que acuérdense que es del metabolismo celular. Cuando respiramos, producimos agua y producimos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono y el agua reaccionan formando ácido carbónico, y el ácido carbónico, por acción de la anidrasa carbónica, que es una enzima que se encuentra en el citoplasma, se rompe y forma bicarbonato y protones. Esos protones van hacia la formación de ácido clorhídrico hacia la luz,
y el bicarbonato sale hacia la parte basal intercambiándose con cloruro. ¿Bien? Fíjense que el bicarbonato que tiene carga negativa se intercambia con cloruro que tiene carga negativa. El protón que tiene carga positiva se intercambia con sodio que tiene carga positiva. Entonces todo esto no genera diferencia de potencial. ¿Entienden? Lo que sí genera una diferencia de potencial, que es el canal de potasio, que es electrogénico. ¿Bien? Excelente. Bueno, recuerden, todo esto que yo les expliqué recién está todo explicado, está todo escrito acá. ¿Sí? Así que ahí lo tienen todo detalladito para que lo puedan estudiar después directamente de ahí. Y si tienen dudas, obviamente que me piden auxilio por WhatsApp. Bueno, escuchen. Entre el esófago y el estómago, que son los dos órganos que acabamos de ver, tenemos una transición que se llama transición esófago-gástrica. ¿Sí? La transición esófago-gástrica está específicamente en una zona que es el cardias, ¿o no? Es la inserción del esófago en el estómago, la desembocadura. Bueno, en ese sector ocurre una transición de los epitelios. El epitelio del esófago es un epitelio de tipo plano estratificado no queratinizado. Y el epitelio del estómago es un epitelio de tipo cilíndrico simple. Se ve muy bien acá la diferencia, ¿ven? El cilíndrico simple acá y el plano estratificado, que es todo esto. Bueno, la transición entre esos dos epitelios se da de manera brusca, se da de manera violenta. Ven que acá de repente en un punto termina el epitelio plano estratificado y empieza el cilíndrico simple. Bueno, esa zona se la denomina zona de lucha de epitelios. Es una zona que es muy importante porque es una zona que está muy castigada por el reflujo gastroesofágico. Es decir, el ácido clorhídrico que está acá en la luz del estómago a veces pasa hacia la luz del esófago. Y esta parte de la mucosa está protegida por las glándulas mucosas superficiales, o no, por las mucíparas superficiales, pero la parte del esófago no. Entonces el ácido clorhídrico puede ir degradando el epitelio y puede ir generando una ulceración. Por eso es que tenemos las glándulas cardiales que secretan moco e intentan proteger ese epitelio. Es por eso que es importante conocer que existe una transición esófago-gástrica, una lucha de epitelios entre el esófago y el estómago, ¿sí? Y saber que esta zona es muy castigada por el reflujo gastroesofágico. Además, ¿se acuerdan esa bacteria, el Helicobacter pylori? Bueno, ¿por qué se llama Helicobacter pylori? Porque se abunda en el píloro, ¿no? En la región del píloro. Bueno, también abunda en la región del cardias. No tanto como en el píloro, pero no tanto en el, perdón, no tanto en el cardias como en el píloro, pero hay también bastante carga acá. Además, durante mucho tiempo, hoy ya no tanto, pero durante mucho tiempo se asoció al Helicobacter pylori con el cáncer de estómago, ¿sí? Hoy en día se ve que la incidencia no está muy ligada. Pero bueno, se estudiaba mucho esta zona por ese tema, porque se decía que el Helicobacter pylori podía llegar a generar unas lesiones a nivel de la transición esófago-gástrica que podían derivar en el cáncer de estómago. ¿Sí? Nada. Para que conozcan la lucha de epitelios gastroesofágica. Nada más. ¿Sí? Y recuerden que es del epitelio plano estratificado del esófago hacia el cilíndrico simple del estómago. Se ve muy bien. ¿Sí? Se reconoce muy fácil en las imágenes. ¿Dudas o consultas hasta acá? ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, esa es la parte más larga de la clase. ¿Sí? Ahora nos queda ver un poquito del intestino delgado y el intestino grueso, que es más cortito. Miren, vamos a estudiar cómo es la mucosa del intestino delgado y cómo es la estructura, perdón, del intestino delgado y cómo es la estructura del intestino grueso, del colon. Cuando hablamos del intestino delgado, sabemos que está formado por 3 porciones, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 porciones? Duodeno, yeyuno e ilion. ¿Bien? Perfecto. El intestino delgado tiene entonces 3 porciones cuya diferencia principal va a radicar en la submucosa. Es decir, que cuando yo miro imágenes de duodeno, yeyuno e ilion, voy a ver que la mucosa es muy similar, es muy parecida entre los 3 órganos. En cambio, en la submucosa veo que hay diferencias que son bastante importantes y que me los diferencian, me los descartan de manera muy sencilla. ¿Sí? Después tenemos una capa muscular que es muy similar en los 3 y una serosa que también es muy similar en los 3, ¿sí? Por no decir que es exactamente igual. Bueno, muy bien. Miren, quiero que presten mucha atención acá. La mucosa del estómago se encuentra organizada en pliegues. Esos pliegues se denominan vellosidades, que son cada uno de estos deditos que vemos acá chiquititos. ¿Los ven? Esos deditos pequeñitos. Bueno, esos deditos chiquititos son las vellosidades intestinales.
Esas vellosidades se organizan a su vez en otros pliegues, que son estos pliegues que vienen acá abajo. ¿Ven esos pliegues azules que se ven ahí? Bueno, este es un preparado de intestino delgado teñido con un tricrómico, probablemente esto sea tricrómico de Mallory, que tiñe el colágeno de color azul. ¿Ven el tejido conectivo denso, cómo se ve de color azul formando esos pliegues? Bueno, esos pliegues que tenemos ahí son pliegues de la submucosa del intestino delgado. Ustedes ya saben que la mucosa, ¿cómo está formada? Por el epitelio, las glándulas, está formada por el corio, la lámina propia y después por debajo la muscular de la mucosa. Bueno, y debajo de esa muscular de la mucosa, ¿qué hay? Hay tejido conectivo denso y algunas particularidades de cada órgano. Bueno, excelente. En esta imagen que vemos ahí abajo a la derecha, el tejido conectivo de la submucosa, se ve de color azul. Y fíjense que forma esos pliegues, que son evaginaciones que salen hacia la luz del intestino. ¿Sí? Esos pliegues que vemos como evaginaciones hacia la luz se llaman pliegues de Kerckring. Pliegues de Kerckring o válvulas conniventes o valvas conniventes. Las valvas conniventes o pliegues de Kerckring, ¿qué son? Son pliegues de la submucosa que salen hacia la luz del intestino. ¿Sí? Y arrastran ¿a quién? A la mucosa, que forma las vellosidades. ¿Qué logro con esos pliegues? ¿Para qué me sirven esos pliegues de Kerckring? Bueno, los pliegues de Kerckring aumentan la superficie, ¿sí?, de contacto del intestino con lo que pase por la luz. ¿Y las vellosidades para qué me sirven? Aumento más todavía la superficie. ¿Por qué? Miren lo siguiente. Fíjense, si yo tengo una línea recta, ¿sí?, que mide, qué sé yo, vamos a ponerle que esta línea mide 2 centímetros. Y de repente, en lugar de hacer una línea recta, yo hago una línea ondulada, que también, desde acá hasta acá mide 2 centímetros. ¿Cuál de las dos va a tener más superficie? Claramente esta, ¿o no? Si yo estuviera usando un lápiz, gasté más lápiz en hacer esta línea que en hacer esta línea recta, porque tiene más superficie, ¿sí? Ahora, imagínense que en lugar de plegarlo así, yo lo pliego más todavía. Hago pliegues de los pliegues. Fíjense, en 2 centímetros que mide eso, me entró muchísimo más cantidad de línea, ¿o no? Porque hice pliegues de los pliegues. Cada uno de estos pliegues serían pliegues de la submucosa, ¿entienden? Que arrastran consigo a las vellosidades que son pliegues de la mucosa. ¿Está bien? Bárbaro. Esto que tenemos acá entonces son los pliegues de Kerckring, que serían los pliegues de la submucosa. Y los pliegues de la mucosa serían las vellosidades. Son dos herramientas que tiene el intestino para aumentar la superficie de absorción. Ustedes imagínense lo siguiente. Nosotros es fácil, ¿no? Vamos al supermercado, compramos el pan lactal, comemos el pan, lo absorbemos y chau, estamos listos. Pero imagínense en la época de la prehistoria, donde los tipos tenían que salir corriendo a cazar un tigre diente de sable para poder comer. ¿Sí? Les daba un poquito más de laburo que a nosotros ir al supermercado, ¿no? Imagínense que de repente lograban cazar un tigre de esos de diente de sable, se morían 3 o 4 del grupo que iba a cazar y por fin lograban cazarlo. Llegaban a la cueva, lo cocinaban y se lo comían. Claramente, esa carne que ingerían, esos nutrientes que ingerían, había que aprovecharlos, porque habían costado, y habían costado mucho, ¿sí? Entonces, es importantísimo que la superficie de absorción del intestino sea súper eficaz, sea súper eficiente. Es por eso que tiene tantos pliegues. Es más, vamos a ver que no se queda ahí, que todavía tiene más herramientas para aumentar la superficie de absorción, ¿sí? Porque de lo que yo ingiero, tengo que aprovechar hasta la última molécula, porque la comida me cuesta laburo, me cuesta trabajo, ¿sí? Incluso a nosotros hoy nos cuesta trabajo conseguir la comida, ¿entienden? Entonces tenemos que hacer que la absorción de los nutrientes sea lo más eficiente posible. ¿Bien? Bárbaro. Perfecto. Miren, el intestino va a tener un epitelio que está formado por, escuchen, células absorbentes o enterocitos también se los llama. Son células que tienen una especialización de membrana apical que se llama chapa estriada. ¿Qué es la chapa estriada? Bueno, si la célula es cilíndrica, es una célula así, la parte apical tiene pliegues. Otra vez pliegues, ¿sí? Muy bien, ¿y para qué me sirven esos pliegues? Para aumentar la superficie de absorción. Entonces, fíjense, tengo pliegues de Kerckring, que son pliegues de la submucosa, vellosidades, que son pliegues de la mucosa, y microvellosidades, que son la chapa estriada, que son pliegues de la membrana plasmática apical de la célula. Pliegue, pliegue, pliegue.
pliego todo. ¿Para qué? Para que la superficie de absorción se multiplique todavía más. ¿Está bien? La superficie de absorción es altísima dentro del intestino delgado. Se dice que tiene, si yo la pudiera planchar y la pudiera estirar toda, estiro todos los pliegues, pliegue de Kerklin, vellosidades y microvellosidades, se dice que tendría la superficie de una cancha de fútbol. Terrible, ¿o no? Gigantesco. Y todo lo tenemos acá, todo plegado. Y encima el intestino, ¿qué hace? ¿Se enrosca todo así o no? Está todo enroscado el intestino delgado dentro del abdomen. Bueno, más pliegue todavía. ¿Se entiende? Bárbaro. Excelente. Entonces, esta chapa estriada, chicos, escuchen, son microvellosidades. ¿Se van a acordar? Porque se los preguntan así en el examen. Se las preguntan, ¿qué tiene? ¿Tiene cilias? ¿Tiene microvellosidades? ¿Qué tiene? Bueno, son microvellosidades que sirven para aumentar la superficie de absorción. ¿Sí? Bien. La microvellosidad está acá, en la parte apical de la célula cilíndrica, que es el enterocito. Y sirve para aumentar la superficie de absorción. Eso es una microvellosidad. Y esto que está acá, que tiene forma de dedo, así que sube y vuelve a bajar, eso es una vellosidad, que es más grande. Ahora miren esto. Entre vellosidad y vellosidad se forman estas invaginaciones, estos espacios. ¿Los ven? Esos espacios se denominan criptas de Lieberkühn. ¿Qué son las criptas de Lieberkühn? Son los espacios entre las vellosidades. ¿Y se acuerdan qué dijimos que eran las criptas? Las criptas en el estómago, ¿qué eran? Eran espacios donde desembocaban las glándulas corpofúndicas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, las criptas en el intestino delgado son espacios donde desembocan diferentes glándulas. Entre ellas, miren, a las células caliciformes. Las células caliciformes son estas células que vemos más pálidas acá, secretan moco, ustedes ya las reconocen, y secretan hacia esa cripta de Lieberkühn, ¿sí? Y las células de Panet, que se encuentran en esta parte de acá, ¿ven estas glándulas que se van así para abajo, que tienen forma tubular? Esas glándulas se llaman glándulas de Lieberkühn también. Y secretan hacia la cripta de Lieberkühn. ¿Bien? Estas células de Panet son células que se encuentran en la parte de abajo de la glándula. ¿Ven esas celulitas que son más acidófilas, que son más rojitas, que se encuentran ahí? Bueno, esas son las células de Panet. Las células de Panet se encargan de liberar unos péptidos que son antimicrobianos. Liberan lisocima, liberan defensinas, liberan zinc también, ¿sí? Y en la superficie esas células exponen inmunoglobulinas de tipo A. O sea que son células que se encargan de mantener frenadas a las bacterias que se encuentran acá, en la luz. Ustedes saben que en el intestino nosotros tenemos un cúmulo de bacterias que, ¿cómo se llaman? Flora intestinal. ¿Sabían? ¿Sí o no? El Actimel, vieron que le hacen la propaganda, que sirve para regular la flora intestinal. Bueno, ¿qué es la flora intestinal? Son bacterias que tenemos en la luz del tubo digestivo. Si yo esas bacterias las dejo que hagan lo que quieran, y se meten por acá, se meten en el tejido, proliferan, están en la suya. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito mantenerlas frenadas, y eso lo hacen estos péptidos antimicrobianos que liberan las células de Panet que se encuentran en el fondo de las glándulas de Lieberkühn. ¿Me siguieron? ¿Sí? Entonces, las células de Panet se encuentran en el fondo de las glándulas de Lieberkühn. Las células caliciformes se encuentran también en la glándula de Lieberkühn. ¿Las ven ahí? Y se encuentran también en las vellosidades. Esas dos glándulas, esas dos celulitas, secretan hacia la cripta de Lieberkühn, que es el espacio entre las vellosidades. ¿Estamos bien? Perfecto. Excelente. Si algo no entienden, me lo preguntan, ¿sí? Me frenan y me dicen, Ale, no entendí, Ale, me perdí. Aunque sea viejo, háganlo ahora, ¿eh? Ojo, no es háganlo ahora o callen para siempre. Si la duda surge después, me la pueden preguntar igual, no pasa nada. Pero yo para que se entienda ahora, porque por ahí la duda de uno es la duda de otros. ¿Bien? Bueno, si no tienen dudas, entonces, seguimos. Miren, además de haber enterocitos, caliciformes y células de Panet, en el intestino delgado, en el epitelio, tenemos otras celulitas que no se pueden marcar con la técnica de rutina. ¿Cuáles son? Miren, las células progenitoras están siempre esas, ¿no? ¿Qué hacen? Regeneran al resto de las células. Miren, el epitelio del intestino se renueva cada 3 a 6 días. Terrible. Cada 3 días renovamos todas las células de ese epitelio gigante tan plegado que nombrábamos recién. Esa cancha de fútbol entera, cada 3 a 6 días renovamos todas las células que la componen. ¿Sí? Bien. Además de haber células progenitoras, hay células endócrinas que forman parte del sistema SNED. ¿Cuáles son esas células? Miren, las enterocromafines, que liberan serotonina. ¿Se acuerdan en el estómago que estaban las SL?
que eran enterocromafin-like, bueno, son células que se parecen a estas, a las enterocromafines. ¿Qué liberaban las del estómago? Liberaban histamina. ¿Se acuerdan? Las enterocromafin-like. Bueno, las enterocromafines liberan serotonina. Las células A, que liberan enteroglucagón, que se va a encargar de favorecer el trofismo, es decir, el crecimiento de la mucosa del estómago, ¿sí? Y va a inhibir la secreción ácida del estómago, el enteroglucagón. Las células S, que producen secretina, que va a estimular la secreción pancreática y biliar, junto con esta otra hormona que es la colecistoquinina, que es producida por las células I del sistema enteroendocrino. ¿Sí? Escuchen, células enterocromafines, células A, células S, células I. Enterocromafines secretan serotonina, células A secretan enteroglucagón, células S secretan secretina y células I colecistoquinina. ¿Se van a acordar? No, bueno, pero las estudian, ¿sí? Y se las van a aprender. Apréndanlas porque la preguntan bastante. ¿Y qué hace cada una? Recuerden, la secretina y la colecistoquinina estimulan la secreción biliar y pancreática. Las células A que liberan enteroglucagón estimula el trofismo de la mucosa gástrica, o sea, que la mucosa se mantenga sana y se mantenga renovada, que ese epitelio se vaya renovando, junto con la gastrina, ¿se acuerdan? Bien, pero esta, a diferencia de la gastrina, inhibe la secreción ácida del estómago. Y la serotonina que estimula la motilidad intestinal y del estómago. ¿Bien? Perfecto. Bueno, miren, este esquema que está acá a la derecha es la punta de una vellosidad, ¿sí? Una vellosidad como esta que veíamos acá, ¿no? Es el extremo, la punta de esa vellosidad, pero dibujada. ¿Qué queremos ver acá en este dibujo? Bueno, cómo es la lámina propia del intestino, porque la lámina propia del intestino delgado está acá adentro, ¿entienden? Y está acá abajo, entre las glándulas y dentro de las vellosidades. Bueno, en esa lámina propia, en ese corion, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar un tejido conectivo laxo con células del conectivo, ¿sí? Fibroblastos, algún fibrocito, plasmocitos, mastocitos, todas las células del conectivo. Y entre esas células, entre ese tejido conectivo, va a aparecer un vasito linfático que se encuentra en el extremo de la vellosidad, que es este vasito que se ve acá dibujado en la punta, que se denomina quilífero. ¿Saben cuál es la función del quilífero? Escuchen, ¿eh? ¿El quilífero qué hace? Los lípidos que se absorben a nivel del epitelio pasan al quilífero. Y el quilífero, que es un vaso linfático, se encarga de transportar esos lípidos hacia el hígado. O sea que los lípidos del intestino viajan por vía linfática hacia el hígado. ¿Queda claro? ¿Por qué viajan por vía linfática? Porque los lípidos no son hidrosolubles. O sea, viajan en forma de gotas, ¿sí? De lípido, de gotitas de grasa que van dando vueltas por ahí. Imagínense que una gotita de grasa va dando vueltas por un vaso sanguíneo. Y esa gota de grasa termina en un capilar a nivel cerebral y lo tapa. ¿Qué pasa si una gota de lípidos tapa un capilar a nivel del cerebro? Y voy a tener una isquemia a nivel del tejido cerebral. Y no está bueno eso, no es divertido. Es por eso que los lípidos de la dieta viajan por vía linfática hacia el hígado. Y en el hígado se le agregan unas proteínas. ¿Se acuerdan esas proteínas que eran las lipoproteínas que se pegaban a los lípidos y formaban el kilomicrón? ¿Se acuerdan cuando vimos el metabolismo de los lípidos en una de las primeras clases, en la clase de tejido conectivo no especializado? Bueno, si no se acuerdan, después lo pueden repasar. Esas gotitas de lípidos que se absorben en el intestino viajan hasta el hígado y se le pegan unas proteínas que permiten que puedan viajar por la sangre sin ocluir los vasos. Viajan como gotitas más chiquititas que se llaman kilomicrones. Son gotitas de lípidos y proteínas, ¿sí? Bien, entonces recuerden, el quilífero es un vaso linfático que se encuentra en el extremo de las vellosidades intestinales y se encarga del transporte de los lípidos dietarios. ¿Bien? Bueno, dos palabras que resalté, en las que hice énfasis cuando hablé. Una fue que la absorción se da a nivel del enterocito. El enterocito es el encargado de absorber los lípidos de la dieta, ¿sí? En cambio, el quilífero se encarga de transportarlos, los lípidos de la dieta. ¿Por qué hago esta aclaración y por qué recalco estas dos palabras? Porque en los choice a veces les ponen opciones que dicen que el quilífero se encarga de absorber los lípidos de la dieta. No, los lípidos de la dieta los absorbe la célula absortiva, el enterocito.
que tenía, ¿se acuerdan? Las microvellosidades, esas especializaciones de membrana que aumentan la superficie de absorción. El enterocito es el encargado de absorber los nutrientes. El quilífero solo los transporta. ¿Queda claro? Bien. Este quilífero es un vasito linfático, o sea que no tiene pared muscular. Sin embargo, está rodeado por músculo. Ese músculo es músculo liso que viene como una dependencia desde la muscular de la mucosa, llega hasta el quilífero, lo rodea y vuelve hacia la muscular de la mucosa. Ese músculo liso, que es dependencia de la muscular de la mucosa y rodea al quilífero linfático, se llama músculo de Bruch. El músculo de Bruch está en el medio de las vellosidades y les otorga movilidad, tanto a la vellosidad como al vasito linfático, como al quilífero. ¿Sí? ¿Se van a acordar? Bien, perfecto. Bárbaro. La lámina propia del intestino delgado dijimos que estaba formada por tejido conectivo laxo, ¿sí? Bueno, en ese tejido conectivo laxo aparecen obviamente linfocitos, porque ¿se acuerdan que los linfocitos formaban parte de las células móviles del tejido conectivo? Bien, excelente. Esos linfocitos, en algunos órganos en particular, se organizan formando acúmulos linfáticos, que forman parte de lo que conocemos como MALT. ¿Se acuerdan del MALT? Sí, lo vimos ayer. El MALT, ayer lo vimos que estaba formando parte del tracto respiratorio y se llamaba BALT. ¿Se acuerdan? Tejido linfoide asociado a bronquios y bronquiolos. Bueno, este tejido linfoide, este MALT, cuando está asociado al tubo digestivo, se llama GALT, con G. La G es de tracto gastrointestinal. ¿Sí? El GALT es el tejido linfoide asociado a la mucosa del tubo digestivo. Este GALT se puede organizar, miren, en acúmulos linfáticos aislados, como este que vemos acá, o en órganos que se denominan placas de Peyer. ¿Qué son las placas de Peyer? Las placas de Peyer son estructuras formadas por folículos linfáticos bien grandotes, bien amplios, que se encuentran en la submucosa del ilion. El ilion tiene estos acúmulos linfáticos, este GALT, bien desarrollado, al punto de que, escuchen, se considera a estas placas de Peyer como órganos linfáticos secundarios. O sea, son un órgano linfático, puntualmente. Secundario, ¿por qué? Porque tienen folículos linfáticos, tienen nódulos linfáticos, que son justamente estas placas de Peyer. Fíjense cómo este tejido linfoide tiene la capacidad de atravesar la muscular de la mucosa, que es esta capita de músculo que vemos acá, y pasar hacia la mucosa. ¿Lo ven? Transgrede la muscular de la mucosa. Y cuando lo hace, toma contacto con unas células epiteliales que se encuentran en las glándulas corpofúndicas, en el epitelio del intestino, que se llaman células M. Las células M, chicos, son unas células que, perdón, se me fue, son unas células que se encargan de tomar contacto, escuchen, con los antígenos que se encuentran en la superficie y le permite a las células de la inmunidad, a los linfocitos, atravesar la membrana plasmática y tener contacto con esos antígenos, ¿sí? Ahora, mi pregunta es, ¿son células presentadoras de antígenos? No. Las células M, lo anotan, las células M no son presentadoras de antígenos. ¿Qué son? Son células facilitadoras del contacto del antígeno con el linfocito. ¿Por qué no son presentadoras? Porque la célula no agarra al antígeno, lo degrada y se lo presenta al sistema inmunológico. ¿Se entiende? Sino que lo que hace es decirle al sistema inmunológico, bueno, pasa, atravesar la membrana basal y fíjate qué hay en la luz. ¿Sí? Permiten el contacto, pero no son presentadoras de antígenos. ¿Queda claro eso? Bien. Asociadas siempre, acuérdense, a las placas de Peyer. Por eso es que son más abundantes estas células M en ilion, que es donde tenemos a las placas de Peyer, ¿sí? Y no en duodeno, donde tenemos otras cosas. Bueno, miren. La muscular de la mucosa está formada por dos capas, una circular interna y una longitudinal externa, sin ninguna particularidad. Bien, recuerden que la circular interna es la que manda las prolongaciones para formar el músculo de Bruch, que nombrábamos recién. Perfecto. En la submucosa del intestino es donde radica la principal diferencia entre los tres órganos del intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilion. ¿Sí? La principal diferencia entre los tres está en la submucosa. Bueno, ¿y cuál es esta diferencia? Miren, en el caso del duodeno, tenemos unas glándulas formadas por acinos mucosos que se llaman glándulas de Brunner. Son glándulas tubulacinares compuestas que se encargan de secretar moco hacia la luz del duodeno y ese moco
se pega a la pared del duodeno y lo protege del contenido gástrico ácido que viene directamente del estómago. El contenido del estómago dijimos que tenía un pH que era de entre 2 y 3, ¿se acuerdan? O sea que es un contenido muy ácido. Imagínense si yo ese ácido lo pongo en la mano. Me degrada toda la mano, ¿sí? Si lo pongo directamente sobre la mucosa intestinal pasa exactamente lo mismo, degrada la mucosa intestinal, le hace un agujero. Entonces, el duodeno, ¿qué hace? Gracias a las glándulas de Brunner, produce una capa de moco que acá se ve en el preparado de la ven ahí, esa capa acidófila pálida, que es muy, muy, muy pálida. Bueno, eso es moco producido por las glándulas de Brunner. Esas glándulas de Brunner, además de producir moco, producen gran cantidad de bicarbonato para poder neutralizar el quimo del estómago. ¿Bien? El quimo que viene del estómago viene súper ácido, se choca con el bicarbonato del moco del duodeno, secretado por las glándulas de Brunner, y eso permite que la mucosa del duodeno sea protegida. ¿Bien? Bueno, ¿vieron las úlceras del estómago? Que dicen, me vas a sacar una úlcera, tengo una úlcera en el estómago. Bueno, la mayor proporción de úlceras se da a nivel del duodeno y no a nivel del estómago. ¿Sabían eso? Bueno, eso es porque fallan los mecanismos de defensa, que serían la producción de moco, o hay excesiva producción de ácido por parte del estómago. Puede ser cualquiera de las dos cosas que genere la producción de úlceras. Bueno, miren, en el duodeno entonces aparecen las glándulas de Brunner. En el ilion aparecen las placas de Peyer que describimos recién hace un ratito, que son acúmulos linfáticos gigantescos en la submucosa del ilion. Y en el yeyuno, ¿qué aparece? Nada. En el yeyuno me voy a dar cuenta que estoy en yeyuno, ¿por qué? Porque aparece en la submucosa tejido conectivo denso, ¿sí? Pero sin ninguna particularidad. Es decir, no tiene ni glándulas de Brunner ni tiene placas de Peyer. Solamente tengo tejido conectivo denso y nada más. ¿Hay plexo de Meissner en las tres porciones del intestino delgado? Sí. Acuérdense, el plexo de Meissner, el plexo submucoso, está en todo el tubo digestivo. ¿Estamos? Bien. Excelente. Bueno, por fuera, ¿qué tenemos? Ya terminamos, queda poquito, quedan 4 diapositivas. ¿Qué tenemos por fuera? Tenemos a la muscular propia, que tiene dos capas, una muscular circular interna y una longitudinal externa. Entre las dos capas aparece el plexo mientérico o plexo de Auerbach, que miren, acá les puse una foto para que lo reconozcan. Venía siendo un misterio hasta ahora. Esta porquería que está acá, esa neurona que se ve ahí, ven que se ve el soma neuronal con el núcleo grande de cromatina laxa y núcleo evidente, la forma del ojito de búho. Bueno, esa neurona que se ve ahí es el plexo mientérico o plexo de Auerbach. ¿El plexo de Auerbach qué es? Es un soma o un conjunto de somas neuronales entre las dos capas de músculo, entre la circular interna y la longitudinal externa. ¿Bien? ¿Queda claro? Perfecto. Y por fuera, ¿qué tengo? Tengo una serosa que tiene tejido conectivo laxo y un mesotelio que, acuérdense que es un epitelio de tipo plano simple. Siempre que hablamos de mesotelio, epitelio plano simple. ¿Bien? Bueno, perfecto. Miren, esto es lo que yo les contaba antes, ¿ven? El pliegue de Kerkling, que es el pliegue de la submucosa. ¿Bien? A su vez, tengo los pliegues de la mucosa, que son las vellosidades. Y a su vez, el enterocito. Miren acá qué lindo que se ve. ¿Ven ese borde que se ve más oscurito? Bueno, si yo lo miro en microscopía electrónica, ¿qué veo? Veo esto, que es la chapa estriada. Son las microvellosidades. Son todas las herramientas que tiene el intestino para aumentar la superficie de absorción. ¿Y se acuerdan que yo les dije? Después vamos a ver un poquito más. Bueno, a su vez, esta mucosa se encuentra plegada formando estas valvas semilunares que tenemos acá, ¿sí? Que se llaman así valvas semilunares, que son pliegues de la pared del intestino, que aumentan más la superficie de absorción. ¿Bien? O sea, el intestino, chicos, delgado, es una máquina de absorber. ¿Bien? Absorbe nutrientes. Perfecto. Y toxinas también, ¿no? Drogas, alcohol, toxinas, lo que sea, absorbe casi todo. Muy bien, miren. Con respecto al intestino grueso, al colon, dos palabritas nada más, es muy cortito colon. Tenemos que saber principalmente la diferencia con el intestino delgado. ¿Y saben cuál es la diferencia con el intestino delgado? Que el colon, miren cómo es la mucosa, es derechita, ¿ven? Que termina bien, bien, bien recta. En el intestino delgado, ¿cómo era? Miren, con vellosidades. Bueno, el colon no tiene vellosidades, pero sí tiene, ¿qué? Glándulas. ¿Las ven las glándulas que son tubulares, bien rectitas, bien derechitas? Bueno, tiene una mucosa entonces sin vellosidades, que es lo que ustedes tienen que recordar, porque es lo que le preguntan en el examen,
que el colon tiene vellosidades o no tiene vellosidades, le ponen así en las opciones, ustedes tienen que elegir la opción que dice que no tiene vellosidades. Por debajo tengo una submucosa sin particularidades, una muscular que está formada por dos capas de músculo liso, la circular interna y la longitudinal externa. Recuerden que la longitudinal externa se divide en tres banditas, tres tiritas que son las que forman las teñas del colon. Si se acuerdan de anatomía, el colon por fuera tenía unas tiritas que seguían todo su recorrido, que son la longitudinal externa del colon, ¿sí? De la capa muscular. Y recuerden que en esa capa muscular tenemos el plexo de Auerbach. Y después tenemos a la serosa por fuera, que está formada por un tejido conectivo laxo y un mesotelio de tipo plano simple. En este caso, la serosa forma esos apéndices epiploicos que tenía, que eran como plieguecitos que tenía el peritoneo en la parte externa del colon, ¿sí? Esos plieguecitos son importantes porque el colon tiene la capacidad de distenderse bastante, ¿sí? De aumentar bastante de tamaño en su luz. Bien, perfecto. El epitelio, recuerden que es un epitelio cilíndrico simple con una chapa estriada, digo bien, es un borde estriado que está formado por enterocitos, ¿sí? Este epitelio. Y además tiene gran cantidad de células caliciformes. Gran cantidad de células caliciformes, ¿sí? En el fondo de las glándulas aparecen unas células que son células regenerativas, que son células precursoras, células primordiales, ¿sí? Células madre que regeneran al resto de las células del intestino y células endócrinas que son las mismas que veíamos en el intestino delgado, ¿sí? No hay, recuerden, no hay en el colon células de Paneth. ¿Bien? Perfecto. No hay células de Paneth, recuerden. La lámina propia que se encuentra entre las glándulas está formada por tejido conectivo laxo y aparecen de vez en cuando acúmulos linfáticos aislados, dispersos. ¿Vieron las placas de Peyer? ¿Se acuerdan que eran enormes y ocupaban toda la submucosa? Bueno, si una placa de Peyer es así como ese dibujo que hice recién, el acúmulo linfático que aparece en colon cada tanto es una pelotita más chiquitita, que se encuentra siempre pegada a la muscular de la mucosa. Puede estar por encima, puede estar por debajo, pero siempre pegadita ahí a la muscular de la mucosa. ¿Bien? Perfecto. Y por debajo, una muscular de la mucosa que tiene dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. El resto de la pared del colon ya la describimos. Recuerden, submucosa sin particularidades, la muscular con las dos capas, con las teñas en la capa externa, y la serosa con el tejido conectivo laxo y el mesotelio de tipo plano simple. Muy bien, chicuelos. Con esto terminamos todo lo que es tubo digestivo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora les voy a pasar al grupo, perdón, al grupo no, les voy a subir a la página, ¿sí? Un cuadrito de tubo digestivo que se los voy a mostrar ya, así no me olvido de mostrárselo, y si me olvido de mandárselos, me avisan, ¿sí? Y se los envío, que creo que me quedó horizontal, pero bueno, ustedes después lo dan vuelta, que es ese cuadrito que ven ahí. ¿Lo observan? Este cuadrito que tiene, miren, van a tener que girar el celu o la pantalla de la compu o la cabeza así, mirar de costado. Tiene las túnicas del intestino, ¿sí? Fíjense, mucosa, submucosa, muscular y adventicio serosa. Y cómo es, qué características tiene cada una en esófago, estómago, intestino delgado con duodeno, yeyuno e ilion y el colon. Todo resumido, todo lo que vimos en la clase de hoy en un cuadrito. Está de más decirles que este cuadrito lo hacen en una hojita y se lo pegan en algún lado que lo puedan repasar todos los días, ¿sí? Importantísimo esto, para estudiar a último momento y repasar antes del examen, ¿sí? Es fantástico. No porque lo haya hecho yo no lo inventé, pero está muy bueno y resume todo eso que acabamos de decir. ¿Bien? ¿Dudas, consultas, preguntas?